Hola de nuevo. En este video, les contaremos la importante relación entre Julio Verne y las bibliotecas. Explicaremos cómo su presencia fue una constante que influyó profundamente tanto en su vida como en su prolífica obra literaria. Veremos también cómo el acceso a estos centros de conocimiento fue un factor clave para la creación de sus increíbles historias. Julio Verne nació en Francia en 1828 y demostró una gran curiosidad sobre el mundo desde pequeño. De niño, pasaba horas explorando la biblioteca de su ciudad natal, en Nantes al oeste de Francia, leyendo todo lo que caía en sus manos sobre aventuras, ciencia y exploración. Verne leyó unos 15.000 libros a lo largo de su vida. Las bibliotecas fueron su ventana al mundo y las que inspiraron su amor por la literatura. Cuando Verne creció, se mudó a París y pasó mucho tiempo en la Biblioteca Nacional de Francia. Allí realizaba investigaciones para sus novelas, leyendo libros y publicaciones sobre los últimos avances científicos y descubrimientos geográficos. Verne sentía una verdadera pasión por estar al tanto de las novedades en campos como la astronomía, la física, la química, la biología y las ciencias de la Tierra. El siglo XIX fue una era de tremenda expansión del conocimiento científico y tecnológico. Se estaban inventando cosas como el telégrafo, los submarinos, las lámparas eléctricas y los motores a vapor. El mundo se estaba volviendo más pequeño gracias a nuevos métodos de transporte como los ferrocarriles y los barcos de vapor. Verne absorbía todas estas ideas en las bibliotecas y luego las convertía en fantásticas historias de aventura. Por ejemplo, su famosa novela 20.000 leguas de viaje submarino presenta un submarino altamente avanzado, el Nautilus, que navega por los océanos del mundo. Esto se basó en experimentos reales con submarinos en ese momento. Del mismo modo, La Vuelta al Mundo en 80 días aprovecha los nuevos avances en transporte global para llevar a su protagonista, Phileas Fogg, en un vertiginoso viaje alrededor del globo. Las bibliotecas fueron el seminario de investigación de Verne. Pasaba horas tomando notas sobre lugares exóticos, máquinas complejas y conceptos científicos que luego se entretejían en sus historias. Sus novelas son un testimonio del poder de la investigación en bibliotecas. En la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, el protagonista utiliza las bibliotecas que encuentra en su vertiginoso viaje para planificar y documentar su progreso. Consulta horarios de trenes, mapas de rutas marítimas y otra información práctica que le permite completar su reto. Las bibliotecas son sus aliadas en esta carrera alrededor del globo. En Los hijos del Capitán Grant, los protagonistas náufragos encuentran una cueva en una isla remota con una misteriosa biblioteca llena de libros. Utilizan esta biblioteca improvisada para aprender técnicas de supervivencia y planear su rescate. Nuevamente, Verne presenta una biblioteca como una invaluable fuente de conocimiento. En Una ciudad flotante, Verne describe la lujosa biblioteca a bordo del gran transatlántico. Los pasajeros utilizan los textos de la biblioteca para entretenerse durante la travesía, pero también para aprender más sobre los puertos que visitarán. Es un microcosmos de cómo Verne veía el rol de las bibliotecas. Como pueden ver, una y otra vez Verne incorpora bibliotecas en sus historias como símbolos del conocimiento que permite a los personajes cumplir hazañas increíbles. Y Verne no solo usaba las bibliotecas para investigar sus libros, también las usaba como espacios tranquilos para escribir. Se sentaba en los salones de lectura de la Biblioteca Nacional de Francia y escribía capítulos enteros de sus nuevas novelas. Lo más sorprendente es que, a menudo, la realidad terminaba pareciéndose a la ciencia ficción de Verne. Por ejemplo, en 1865 escribió De la Tierra a la Luna, que presenta un proyectil disparado desde un enorme cañón. Casi 100 años después, en 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1, prácticamente como Verne lo imaginó. Su literatura inspiró a generaciones de científicos e inventores a hacer realidad sus visiones futuristas. Incluso en la casa de Verne había una extensa biblioteca personal con miles de libros sobre exploración, ciencia y literatura. Estaba rodeado de conocimiento y lo usaba para alimentar sus creativos sueños de mundos nuevos y emocionantes. Cuando murió, Verne donó más de 18.000 libros de su colección personal a la Biblioteca Municipal de Amiens, su ciudad adoptiva. Esta donación se convirtió en la colección Julio Verne, que actualmente tiene más de 45.000 documentos relacionados con Verne. Es un tesoro invaluable para estudiosos e investigadores. Así que ya ven, las bibliotecas tuvieron un papel integral en la vida y obra del maestro de la aventura Julio Verne. Proporcionaron inspiración, conocimiento e incluso un espacio creativo.
Demostraron ser una fuerza impulsora detrás de sus magníficas novelas que nos transportan a lugares lejanos y nos hacen soñar con posibilidades emocionantes. Verne nos enseña que con una biblioteca a tu disposición, tu imaginación puede elevarse a nuevas alturas. Esperamos que este vistazo a la fascinante relación entre Julio Verne y las bibliotecas les haya parecido interesante e informativo. Acude a tu biblioteca más cercana a leer todas sus extraordinarias historias. Si les gustó el video, no olviden darle un pulgar arriba, compartir y suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima.